El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Colombia cumplió su meta de turistas para el año 2023. Superó los 5,5 millones de visitantes por primera vez en la historia. También hay que decir que por primera vez llegó al país un crucero a Buenaventura, otro a Santa Marta, otro al Cabo de la Vela en La Guajira. Los turistas que llegaron en cruceros aumentaron alrededor del 120%. Con estas buenas noticias recibimos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza. Ministro, gracias por estar con nosotros. No, para mí es un placer, un feliz año para todos ustedes, para los que nos están viendo en este momento. Y creo que este año va a ser un año de recuperación económica, de recuperación política y de recuperación institucional. Bueno, que así sea, porque pues a todos los colombianos nos tiene que ir muy bien, y por supuesto el gobierno nacional le está apostando al turismo como una manera de reactivar la economía en el país, y usted lo está haciendo, digámoslo, que muy bien, porque las cifras lo demuestran, los hechos son evidentes, llegan los cruceros, llegan los turistas. Es más, tuvimos la posibilidad como país de estar en lugares emblemáticos del mundo el año pasado. Estuvimos en el Burj Khalifa, estuvimos en el Times Square, estuvimos en el Piccadilly en Londres, con unos videos del país de la belleza. Así es, pero mire, el presidente Petro desde el inicio de su presidencia y en la campaña planteó que lo que queremos hacer es una transición energética para pasar de un modelo minero energético a un modelo de desarrollo sostenible. Y en ese modelo de desarrollo sostenible él siempre planteó el turismo como una fuente importantísima de generación de divisas para poder sustituir los ingresos de la parte minera energética que en una transición estamos abandonando. Por lo tanto, es tan importante el planteamiento siempre del presidente Petro porque la idea del país de la belleza nacional e internacionalmente ha sido una idea exclusivamente del presidente Gustavo Petro Urrego. En ese desarrollo que se está manejando, usted plantea toda la parte internacional, que es bellísima, el país de la belleza para que los turistas extranjeros vengan al país, pero tal vez lo más importante es que el presidente Petro nos dijo, mire, esto es el país de la biodiversidad, este es el país de la pluridetnia, este es el país del policlasismo, este es el país pluricultural. Entonces la promoción del turismo significa una integración nacional donde los parques nacionales, la biodiversidad, la Amazonía, el Pacífico, la Guajira, todas estas cosas se integran por primera vez, que es tal vez el mayor éxito, y estamos ofreciendo a los turistas extranjeros y a los turistas nacionales un nuevo país, el país de la belleza. Mire, es más, el pasado 29 de diciembre llegó a Colombia el turista número 5,5 millones, ¿no? Un viajero extranjero, un viajero argentino, llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, lo recibieron con fiestas, bueno, maravilloso, o sea, 5,5 millones de visitantes. Fíjate, Patricia, es importante. El objetivo planteado por el presidente Petro y por nosotros es de 7 millones al final de este gobierno, 7 millones de turistas extranjeros, pero también la promoción del turista nacional. La suma de lo nacional con el extranjero pues da una dinámica del turismo muy importante. Pero le quiero confesar que no solo vamos a cumplir la meta planteada en nuestros programas de 7.5 millones de turistas extranjeros al finalizar nuestro gobierno, sino que en mi pronóstico, ya con base en las estadísticas y con base en los análisis que hemos hecho, podemos llegar a 8 millones de turistas al final de este gobierno. Y en los próximos 4 años posteriores al final de este gobierno, los cálculos y los análisis nos llevan a 15 millones de turistas, por lo que la transición se vuelve una realidad.
Pues eso es muy interesante y más viendo que también en los pasados días llegó Bogotá, por ejemplo, a ser uno de los destinos más importantes del 2024 y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen realmente los agentes internacionales de turismo. Estamos allí en el escenario internacional como un destino importante, pero ¿cuál será la estrategia puntual de su cartera precisamente para poder hablar de 8 millones de turistas en Colombia? Mire, la estrategia tiene dos componentes. La parte internacional, usted mostró las diferentes presentaciones que hemos hecho en el exterior, pero en la parte internacional, en todas las ferias, se cambió la estrategia de la política de internacionalización en esa materia, en todas las ferias en las que participa ProColombia. Sí, vamos a promover los productos colombianos para las exportaciones, pero la verdad es que durante 30 años y con el cambio del modelo de desarrollo sostenible que estamos haciendo, lo que estamos creando es una nueva oferta exportable. Por eso, el tema fundamental del cambio es promover la inversión en el país, y esa inversión tiene que ver, y ya la estamos presentando en la ventanilla única de inversión, que va a ser un trabajo conjunto de todos los ministerios, todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, tenemos 12 proyectos con parques nacionales, sí, para respetar la biodiversidad de los parques, pero alrededor de los parques se está viniendo inversión extranjera directa e inversión nacional muy importante para poder dotar de la infraestructura necesaria para que el turismo extranjero venga a aprovechar las bellezas de nuestro país, en el caso de los parques naturales. Y la estrategia tiene que ver también con la Amazonía, eso es turismo interno y turismo externo, pero es una estrategia de promoción de inversiones. Inversiones sostenibles, inversiones amables con la biodiversidad, inversiones amables con los conocimientos tradicionales, inversiones sí, amables con todo lo que el turista realmente puede aprovechar del país de la belleza. Precisamente, ministro, denos un ejemplo de una de esas inversiones extranjeras que están llegando precisamente a los parques nacionales para promover de manera sostenible el turismo. Mire, la primera inversión es interesante porque es el proyecto que se planteó en la emergencia económica, que ahora se presenta como un proyecto de ley de urgencia, que es Samba, las salinas de Manaure. Es una de las bellezas naturales más importantes del país, y lo que ha hecho el gobierno nacional es participar con las comunidades ancestrales y con las comunidades indígenas en un cambio de composición de la propiedad para poder intervenir Sama. Allí hay un proyecto que combina, y en el que está participando One Amazon y otros fondos de capital, que combina la recuperación de las salinas de Manaure, la industrialización de la sal, sí, la posibilidad de la producción, que lo vamos a hacer, de hidrógeno verde, porque está muy adelantado el tema eólico con las inversiones extranjeras, y por supuesto la desalinización para poder combinar el hidrógeno verde con el agua y poder producir, por ejemplo, fertilizantes para el país y productos de exportación. Ese proyecto también incluye un muelle, un puerto, que va a permitir internacionalizar a La Guajira en esa materia, y inclusive más adelante estamos planteando el tema de que los cruceros puedan llegar a esa zona de La Guajira y se haga un proyecto turístico de la mayor importancia. Son 12.000 hectáreas que son propiedad del Estado. ¿Eso ya está caminando? Está caminando. Estamos trabajando con los inversionistas extranjeros, fundamentalmente allí la parte de promoción de la parte de lo extranjero es con One Amazon, sí, que respeta la naturaleza fundamentalmente, respeta la cultura, y también One Amazon es el promotor de la participación de fondos de capital, que inclusive no solo son los del norte, sino también lo que hemos venido trabajando con Qatar, con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es la proyección para este año precisamente para que el incremento de cruceros, de la llegada de cruceros al país sea una realidad y no nos quedemos solamente en el impulso? Es interesante porque este es un trabajo de varios años, no solo nuestro, pero es un trabajo que se manifiesta que nosotros hemos continuado muy seriamente. Pero el tema de los cruceros es que llegaban, pero no teníamos una oferta adecuada. El trabajo de este gobierno y la proyección es que el turista extranjero pueda ser recibido en condiciones de lo que queremos nosotros, que entienda la biodiversidad, que entienda la belleza de este país, que entienda la riqueza de las comunidades indígenas, africanas, los
el tema de los campesinos, Sí. que entienda nuestra gastronomía, y ese trabajo profundo implicará una proyección muy seria en donde le estamos dando un atractivo más a los turistas y por lo tanto va a haber una proyección mayor de demanda que significará mayor oferta de O sea, cruceros. esperamos más cruceros. Por supuesto que esperamos más cruceros, pero en condiciones de desarrollo sostenible y de respeto por nuestra diversidad. Mire, Cartagena es la ciudad quizá más visitada por los turistas en Colombia, pero desafortunadamente en el último periodo vacacional se presentaron hechos y se han presentado hechos de abuso, de precios, etcétera. Usted se reunió hace un par de días con la nueva administración de la ciudad. Háblenos, por favor, de los derechos del consumidor turista, que es un término que hoy en día está muy de moda precisamente para respetar y favorecer y proteger al turista en Cartagena. Mire, con el nuevo alcalde de Cartagena, doctor Turbay Dumek, tuvimos una cosa muy importante. El 2 de enero nos reunimos todas las instituciones del sector turístico nacional y regional y llegamos a un acuerdo tanto con el alcalde como con el gobernador. Y allí estuvo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas en general, toda la parte marítimo, estuvo la Superintendencia de Industria y Comercio, que es parte del sistema de comercio exterior, estuvimos nosotros, estuvo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, yo olvido algunas instituciones, pero estuvimos todos en una estrategia diseñada por el alcalde, apoyada por el gobierno nacional, en donde ya está la Casa del Consumidor. Esa Casa del Consumidor agrupará todas las instituciones bajo el manto de la Superintendencia de Industria y Comercio para poder tener un servicio al turista en donde estamos haciendo primero un proceso de educación en donde rescatamos los derechos del consumidor y el turista desde el avión tendrá tanto digitalmente como físicamente todos sus derechos. Segundo, cómo esos derechos pueden ser ejercidos. Tercero, cómo nosotros ya estamos haciendo con el alcalde, por supuesto, todo lo que se tiene que ver con el control de las prácticas indebidas, y usted vio todas las acciones que tomó el alcalde y los decretos que sacó y que está ejerciendo efectivamente, y nosotros en el Centro Histórico de Cartagena ya tenemos esta oficina donde estamos respetando los derechos del consumidor, controlando el tema de los precios, controlando los abusos, y al contrario de lo que a veces dicen, pues los abusos han disminuido sustantivamente. En todas partes puede haber un abuso, pero si hay 99.9% de cosas buenas y 0.01% de cosas malas, a veces debería uno rescatar el 99.99%. Pues lo importante es que no siga habiendo estos abusos, que se frene y que la gente tenga el conocimiento pues real de dónde puede ir a denunciar este tipo de precios altos. Eso es bien, bien importante para poder proteger, por supuesto, y promover, seguir promoviendo el turismo en Cartagena. Hacemos una pequeña pausa, ministro, y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Esta es una ocasión para mirarnos a los ojos, para aprender y mejorar nuestra calidad de vida. El Grupo Bicentenario y Banca de las Oportunidades presentan Creo, un programa de economía popular, de crédito y educación financiera al alcance de los colombianos de menos ingresos que necesitan una oportunidad para crecer por primera vez. Será una puerta de entrada a nuevas oportunidades financieras con condiciones favorables. Esta es una iniciativa para acercarnos, para aprender y creer. Este es un crédito para conocernos. Creo. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el ministro Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Ministro, ustedes lanzaron hace poco Empretur. Empretur es una convocatoria que, ojo, va hasta el 30 de enero, tengo entendido, pero realmente ¿de qué se trata y quiénes pueden acceder a ella? Mire, es bien importante porque está en el contenido del COMPES de reindustrialización que fue aprobado por todos los ministros y por el presidente en el mes de diciembre, a finales de diciembre.
fue antes del 28 de diciembre porque no es una inocentada. Sí. Es algo que es real. Son inversiones para los próximos 10 años, en principio de 9 billones de pesos, que muy rápidamente, con lo que estamos haciendo en economía popular, estamos hablando de cerca de 12.5 billones de pesos. Eso es importante. En el marco de esos programas, pues hay una serie de proyectos que se están haciendo, y en este caso Empretur. Mire qué interesante es esto por la alianza público-privada. ¿Quiénes nos apoyan? Las grandes empresas que están en el país de inversión extranjera directa, las grandes empresas de inversión nacional, y se crea una alianza estratégica con la economía popular, con la pequeña y mediana empresa. Entonces lo que estamos haciendo es un proceso, dicen, de outsourcing o de subcontratación o de integración a las cadenas de valor sobre lo que producen, y apoyamos para que se produzca correctamente, para integrarse en esas cadenas de valor de los territorios, de la pequeña y mediana empresa, de la economía popular como tal, pero en una alianza en donde los compradores son las grandes empresas, las medianas grandes y las grandes empresas multinacionales para exportación y también para el mercado interno. Esta es una alianza estratégica que deberíamos replicar muy claramente en el país, porque está el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios. Quienes nos están viendo y escuchando dirán, ok, yo quiero hacer parte de este proyecto llamado Empretur. ¿Qué tienen que hacer? ¿Quiénes pueden acceder? Hay una convocatoria que hicimos que va hasta el 31 de enero de este año. Todos pueden acceder, todos los que tengan actividades productivas, todos los que tengan productos que presentar a la comunidad nacional e internacional, y todos los que quieran ser apoyados para lograr las capacidades productivas y las capacidades en general gerenciales para poder integrarse a estos procesos virtuosos. Pero olvidé decirle que también desde Colombia Compra Eficiente las compras públicas van a estar orientadas a promover y a contribuir a que la producción de los territorios y de las pequeñas y medianas empresas se hagan con las compras públicas. Precisamente hablando del tema de exportación, ¿cómo van las exportaciones en Colombia? ¿Cuál es la proyección para este año? Y este dólar que ha bajado un poco, ¿qué tanto ha afectado el tema? Bueno, su pregunta es compleja. Bueno, en el mundo nos estamos recuperando de la pandemia, el mundo cayeron el comercio internacional en su totalidad. Hay claras tendencias proteccionistas por parte de los países desarrollados. Es decir, a uno le causa curiosidad porque ahora los países desarrollados son proteccionistas y somos nosotros los que creemos en la internacionalización, en las reglas de juego multilaterales y demás. Ahí hay una contradicción con antagonismo, como decía Mao Zedong, porque al contrario de lo que era en el pasado, nosotros no somos los proteccionistas son los países desarrollados. Eso va a ser muy interesante en la discusión de abril en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, si hay ese marco internacional de recuperación, las exportaciones han caído en general. Han caído mucho más las exportaciones mineras energéticas en el país, pero están en franco proceso de recuperación. Pero no es tanto las cantidades, sino los precios. En segundo lugar, han caído importaciones, por ejemplo, de vehículos y demás, pero también hay que decir que el año 2022 fue el año de mayores ventas y importaciones de vehículos que ha habido en la historia nacional. Y todo lo que sube, baja. Entonces ya estamos con las políticas que hemos diseñado, por ejemplo, en programas de promoción de la inversión, que se llama Llamas, o en programas de la producción de autopartes, que se llama Profía, pues están en un franco proceso de recuperación. Hablaba usted también del tema de la protección del producto colombiano, que es muy importante y es una política, por supuesto, del Gobierno Nacional versus esos productos que, aunque se producen en Colombia, se estaban anteriormente importando. ¿Cuál es la estrategia ahí del Gobierno Nacional? Bueno, la estrategia es que nosotros tenemos que promover nuestra oferta para participar en los mercados internacionales. Desafortunadamente, en el mundo hay muchas prácticas que van contra los tratados de libre comercio, que van contra la posibilidad de ser competitivos. Entonces le voy a poner solo 3 ejemplos. Pues realmente lo que estamos haciendo es utilizar todos los mecanismos permitidos del comercio internacional en materia antidumping. Eso significa que cuando haya una práctica desleal damos un derecho compensatorio para equilibrar las condiciones del productor nacional y el productor extranjero.
Cuando existen triangulaciones o lavado de activos o problemas de origen, pues simplemente estamos utilizando la política arancelaria. Cuando vemos que hay una amenaza de daño o un daño muy grande a la producción nacional, pues utilizamos los mecanismos que existen en el comercio internacional con las salvaguardias. En general lo que estamos equilibrando es los derechos para solucionar prácticas desleales entre los productores nacionales y los exportadores, para que no haya ese tipo de prácticas invadiendo al país, perjudicando nuestra producción, nuestro empleo, nuestra productividad, nuestra competitividad y nuestro desarrollo. Y protegiendo, por supuesto, al productor colombiano. Pero Patricia, permíteme eso, yo no estoy en una política proteccionista, ni el país está en una política proteccionista. Lo que estamos es equilibrando condiciones que estaban desequilibradas en el pasado, en donde favorecíamos a los importadores sobre los productores. Hoy se beneficia lo que al estamos productor. haciendo es equilibrando, no haciendo proteccionistas. Los proteccionistas son los otros. Hablemos de Fortalecer, que es otro programa muy interesante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que va precisamente también a fortalecer a los productores del país. ¿De qué se trata este programa? Bueno, Fortalecer se trata de una cosa que es crear capacidades tecnológicas, capacidades gerenciales, capacidades de los productores nacionales y de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, temas que se vuelven abstractos, pero que son fundamentales, por ejemplo, la normalización de la calidad, la certificación, el control. O sea, ¿es un programa como de formación? De formación, de desarrollo y de incorporación a las nuevas tecnologías y a los nuevos sistemas de innovación. Mire, nosotros estamos atrasados en eso. Tenemos una brecha muy grande con los desarrollos en diferentes países, especialmente con los asiáticos. Lo que tenemos un programa de cooperación en donde se trabaja profundamente con los empresarios y con grupos empresariales para mejorar sus condiciones de competitividad, de productividad y de calidad para participar en esos mercados internacionales. ¿Y quiénes acceden a Fortalecer? Fundamentalmente, y trabajamos en eso, es la pequeña y mediana empresa, la microempresa, la economía popular. Pero fíjese usted, también con una alianza público-privada, por ejemplo, el trabajo con las mujeres que estamos haciendo con Bavaria es esencial. El trabajo que estamos haciendo con las instituciones financieras, tengo que mencionar a la Vivienda y al Banco de Colombia para el crédito popular, es esencial. Entonces estamos trabajando en una cosa donde la participación de los diferentes agentes empresariales y los agentes públicos no hace excepciones. Lo que estamos haciendo es nexos entre la grande, la mediana, la pequeña empresa, los territorios, los municipios, las gobernaciones y el gobierno nacional para poder satisfacer esas expectativas del sector productivo. Información positiva en entrevistas con Alma País. Una pausa y ya volvemos. ¿Tienes entre 18 y 28 años y te apasiona viajar? Conocer nuevos lugares y vivir experiencias inolvidables. Tú podrías ser uno de esos 7 afortunados. El primer paso es ingresar a esta dirección. Allí encontrarás la información de términos y condiciones y un formulario que debes diligenciar. Ojo, deberás subir un video de máximo 3 minutos contándonos por qué debes ser tú uno de los 7 colombiajeros que vivirán esta experiencia. La aventura de colombiar comienza ya. ¡Vamos a colombiar! Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Continuamos en entrevistas con Alma de País, hoy con el ministro Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ministro, ¿cómo va esta reactivación que nos tenía tan esperanzados con Venezuela, esta reactivación comercial, esta relación con ese socio que históricamente ha sido el más importante de Colombia? Mira, primero es un rescate de unas relaciones diplomáticas absurdamente rotas en el pasado. La Cancillería es un trabajo maravilloso, tanto en consulados como en restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Pero mire, tenemos el acuerdo de transporte que nos da institucionalidad entre los dos países aprobado por el Congreso Nacional. Tenemos el acuerdo de alcance parcial que fija las reglas claras para importaciones y exportaciones en el acuerdo número 28 aprobado por el Congreso Nacional. Tenemos el Tratado de Protección de Inversiones
que es importantísimo para nuestros inversionistas en Venezuela porque es la protección a sus inversiones y la posibilidad de manejar acuerdos internacionales para respetar las inversiones, que está en el último debate en el Congreso Nacional, en la plenaria de la Cámara de Representantes. Tenemos la recuperación del transporte terrestre, tenemos la conectividad que ahora existe con Venezuela, con varias aerolíneas, no solo entre Caracas y Bogotá. Tenemos una cosa que es fundamental, la recuperación de la frontera. Ya no más violaciones de derechos humanos de las mujeres, de los niños, de la población, están pasando tranquilamente. Los niños están pasando entre Táchira y norte de Santander para su educación en transporte decente, transporte colectivo, con sus padres. Es decir, en materia comercial y en inversiones, pero los resultados son la consecuencia de este desarrollo institucional. Este año llegamos a entre 750 y 800 millones de dólares, que es lo que anunciamos al principio del año. El año entrante vamos a estar cercanos a los 2.000 millones de dólares y al final de este gobierno alcanzaremos más o menos 4.600 a 5.000 millones de dólares en el comercio bilateral, que será más o menos el 70% de lo que en el pasado fue el mayor éxito. Ministro, mire, el mundo está hablando por estos días de Davos, del Foro Económico Mundial, esta cita anual que reúne a los grandes líderes del mundo para hablar y pensar en términos económicos y sociales del planeta. ¿Cuál es el papel específicamente de Colombia allí en esta reunión? Usted ha dicho una cosa, usted reúne a los grandes líderes mundiales. El presidente Petro se ha convertido en un líder mundial. Entonces, en ese foro tan importante, los grandes inversionistas que tienen que evolucionar hacia todo lo que ha dicho la COP28, hacia todo lo que ha dicho sobre el cambio climático, en donde los intereses no son fundamentalmente la ganancia, sino el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, pues el papel del presidente Petro es el que ha desempeñado en todos estos foros internacionales. La defensa del cambio climático, el compromiso de Colombia, mayor que el de cualquier otro país del mundo, con la naturaleza, con la biodiversidad y con la defensa de los derechos fundamentales de nuestras poblaciones. Entonces ahí está el presidente Petro. En segundo lugar, pues se están reuniendo con todos los principales organismos, o nos estamos reuniendo con todos los principales organismos internacionales. Que no le olvide, Patricia, que allá está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el ministro de Hacienda tiene la representación de Colombia en esas tres cosas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, por si al caso que soy yo, tiene la obligación de reunirse con la Organización Mundial del Comercio, tenemos la cita establecida, pero también estamos trabajando 3 acuerdos muy importantes en materia de inversión y de comercio, y tenemos reuniones con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con Arabia Saudita. Adicionalmente, estamos modificando las condiciones para proteger la naturaleza en los tratados de protección de inversiones, y tenemos un avance importantísimo, y tenemos reunión con los suizos, que ya hemos venido evolucionando en este tema, y con los norteamericanos. Pero adicionalmente, toda la estrategia de promoción de inversiones conjuntamente con ProColombia la estamos presentando, y en el caso nuestro nos estamos reuniendo con los principales inversionistas que creen en el desarrollo sostenible, es decir, no minero-energéticas, para presentar nuestro paquete de proyectos. Entonces, esto integralmente es un foro muy importante, pero no vamos a escuchar, vamos a participar. El presidente Petro va a promover lo fundamental de su política, y nosotros vamos a promover lo que el presidente Petro nos ha orientado en su programa de gobierno. Qué importante, por supuesto, que el mundo pose sus ojos en Colombia en términos comerciales y de inversión. Pero no lo quiero dejar ir, ministro, porque nos trae el libro, ¿no? Nos trae un libro espectacular que hicieron sus hijos. Hicieron mis hijos el día de mi cumpleaños, y presentaron los artículos que yo he escrito en diferentes medios de prensa, El Tiempo, Portafolio, El Espectador, La República, durante los últimos 20 años. Y solamente quería decir una cosa: miren cualquier página de ese libro que está virtualmente, y sin presunción es un ejemplo de coherencia. Nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y pueden ver la historia, el pasado, el presente y el futuro, y el modelo de desarrollo que nosotros quisimos presentar como cambio estructural para la economía colombiana está haciéndose realidad.
Esto es una maravilla porque estamos hablando de sostenibilidad, Sí. de disminución de la desigualdad, de lucha contra la corrupción, de territorialización hacia los territorios más excluidos del país, pero sobre todo de defensa de los derechos fundamentales en la salud, derecho de defensa de los derechos fundamentales en la educación y defensa de los derechos fundamentales Diario en materia de un empleo. ácrata, lo pueden encontrar en internet. Lo despido con una pregunta. Si Colombia es el país de la belleza, ¿cuál es la belleza de Colombia? La belleza de Colombia es sencillo, es la Amazonía, es los parques naturales, es la riqueza étnica, la riqueza cultural de nuestra biodiversidad, no solamente, sino de nuestra plurietnia y de nuestro pluriclasismo. La belleza de Colombia tiene que ver fundamentalmente con que tenemos muchas regiones y muchos territorios en donde esa diversidad se manifiesta claramente. Es decir, no acabaría, porque ya estas entrevistas son cortas, me dice usted que sea concreto, pero si me pongo a hablar de la belleza, principiando por usted, no acabaría jamás. Me regaló un piropo, me voy con este piropo, ministro Umaña. Gracias por estar con nosotros, por siempre su voluntad y esa sapiencia al hablar y a responder las preguntas. No, para mí es un gran placer. A usted gracias por su atención, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? Aquí la gente lo es todo. Porque además de navegar un río que se escapa entre la selva para convertirse en mar, Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.